Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente con este privilegio de compartir enseñanza de la palabra del Señor. En esta oportunidad hemos querido grabar la escuela bíblica para asegurar que todos ustedes tienen un acceso correcto al estudio. Este último tiempo hemos tenido algunas dificultades, pero espero que esta grabación ustedes puedan verla sin problema. El tema de esta mañana es continuar estudiando la carta a los romanos y eh, nos corresponde hoy día estudiar en el capítulo 1 de Romanos los versículos del 8 al 15. Para eso tengo un Power que voy a ir utilizando para que ustedes se vayan guiando también con los títulos y el estudio que vamos a hacer versículo a versículo. Así que yo les pido por favor que ustedes busquen sus Biblias y se ubiquen en Romanos capítulo 1 del verso 8 al 15. Romanos 1 del 8 al 15. Tenemos un tiempo bien acotado, como se informó ya a través del WhatsApp. La escuela comienza a las 10:30 y vamos a terminar, si Dios quiere, sin problema, a las 11:15. Entonces, Romanos 1, versos 8 al 15. Vamos a orar. Dios amado, gracias te damos, Señor, porque tenemos la gran oportunidad de poder acercarnos a tu palabra y poder estudiarla y enseñar, recibir enseñanza. Señor, sabemos que tu palabra es vida y nosotros, tus hijos, seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Aquí, en tu palabra, tenemos la verdad y la vida. Ayúdenos, Señor, a poder asimilar las enseñanzas, a que nuestra mente y nuestro corazón, eh, el Espíritu Santo, los pueda guiar, abrir nuestro entendimiento. Y no solo el entendimiento, sino que la semilla caiga al corazón, porque es allí donde crece, florece y se reproduce. Así que, Dios mío, yo pido una bendición especial sobre todos mis hermanos, especialmente los que no pueden reunirse, porque hay tanta dificultad hoy día. Te pido esa bendición. Y bendice también este estudio, que tu palabra pueda correr libremente, sin ningún impedimento. Echamos fuera cualquier artimaña del enemigo, cualquier impedimento. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Entonces, Romanos capítulo 1, versos 8 al 15. Yo voy a dar lectura, entonces, al texto. Dice así, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Que Dios bendiga su palabra. En este texto de la carta del apóstol a los hermanos en Roma, Pablo explica las motivaciones que le llevan a escribir y las razones
por las que no había podido visitar. En él hay un profundo interés en el crecimiento espiritual de los hermanos y a la vez él espera que esa visita que se ha retrasado pueda llevarse a cabo. Pero en estos pocos versículos, Pablo deja ver todo su corazón con respecto a los hermanos en Roma. Hermanos queridos, las personas que llegamos a servir al Señor lo hacemos por una gran diversidad de motivos. Algunos lo hacen con legalismo, tratando de ganarse la salvación por las obras. Otros lo hacen por temor, pensando que el Señor pudiera sentirse enojado, desagradado si no lo hacen. Otros lo hacen por ganar prestigio. Y así hay muchos otros motivos que no son motivos correctos. ¿Por qué? Porque estos esfuerzos hechos de esta manera son inútiles, pues son meramente esfuerzos externos que no toman en cuenta si son de beneficio para otras personas y menos si ellos van a glorificar a Dios. Todos los líderes, todos los obreros de la viña del Señor, podemos caer en la rutina del activismo superficial, perdiendo lo que la Biblia llama perder nuestro primer amor. También existe la posibilidad de que el obrero que tenga motivaciones correctas caiga en el resentimiento o en el desánimo cuando ve que su trabajo no es apreciado o que pasa totalmente desapercibido. Pablo sufrió muchos inconvenientes, muchos rechazos y persecuciones. Se vio tentado muchas veces por el demonio para abandonar la obra, especialmente por toda esa oposición que él sufrió, o ante incluso la carnalidad de las iglesias, como el caso de la iglesia de Corinto. Pero él fue capaz de resistir todos esos ataques porque el Señor lo respaldaba con su gracia. Y él siempre supo mantener motivos puros para hacer la obra. Estos versículos del 8 al 15, en las palabras de Pablo, nos enseñan que hay 9 distintivos, 9 marcas que caracterizan al servicio espiritual verdadero. Vamos a ver la primera marca, la primera distinción. Esta la vemos en el versículo 8. Un espíritu agradecido. ¿Qué dice Pablo? Primeramente, doy gracias a mi Dios. Da gracias. Mediante Jesucristo, con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe fuese divulgada por todo el mundo. Hermanos, la gratitud era una marca del servicio espiritual verdadero de Pablo. Él estaba agradecido de Dios por todo lo que había hecho él a través de su trabajo, a través de su ministerio. Pero también agradecía a Dios por lo que los creyentes habían hecho por Dios a través de él. Y daba gracias mediante Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Cristo mismo había dicho en Juan 14:6, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mis hermanos, solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Tenemos acceso y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Daba gracias también por cada hermano de Roma, por la fe que ellos tenían. Una fe que ya era conocida en todo el mundo. Aquellos hermanos que eran llevados a la arena del circo romano para ser devorados por los leones y que morían glorificando a Dios. Aquellos que huían en la persecución y se volvían a reunir porfiadamente, escondiéndose en las catacumbas de Roma. Nada de eso pudo contra aquella tremenda fe, ejemplo para todos los que son perseguidos, llamados mártires por Cristo. Pablo daba gracias a Dios por aquellos hermanos valientes y fieles hasta la muerte. Un espíritu agradecido.
Luego, en los versos 9 a la primera parte del verso 10, hay otro distintivo del servicio verdadero a Dios: el servir con un espíritu de compromiso, un espíritu comprometido. Porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Servir con consagración y pureza de corazón era lo que llenaba la vida de Pablo. Él servía al Señor con un espíritu de compromiso total, sin reserva ninguna. Ese es el significado de la frase: testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Servir en espíritu al Señor es cuando el servicio se convierte en adoración a Cristo. Y a Dios se agrada cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Lograr esa calidad de devoción espiritual al Señor solo se alcanza cuando nos negamos a nosotros mismos y tenemos un corazón sincero y una conciencia limpia. Nuestro ego queda absolutamente anulado. Y el motivo de nuestro servicio es solamente el compromiso con Dios, el deseo de servirle. Dejamos a un lado la envidia, el ego, el ser reconocido, el tener beneficios propios. Solo en esas condiciones el Señor recibirá nuestro servicio en forma espiritual. Y se establece entonces una conexión entre el servicio y la adoración tan íntima que se llegan a relacionar tan naturalmente que la adoración se transforma en un servicio y el servicio es un acto de adoración. ¿Me explico? El acto de servicio primordial en el ministerio de Pablo era la predicación del Evangelio. Él predicaba al Hijo de Dios, el cual era su llamado. Cristo mismo lo había enviado a predicar el Evangelio. Pero ese servicio incluía también un profundo interés por todos los que habían creído en el Evangelio, hayan sido o no convertidos por él. ¿Eran sus hijos espirituales o no? Porque todos eran hijos del mismo Padre espiritual, por el hecho de que habían creído en el Hijo. En el caso de estos hermanos de Roma, a los que él ni siquiera conocía, Pablo pone a Dios como testigo de su amor y de su sincero interés por cada uno de ellos, y que sin cesar los mencionaba siempre en sus oraciones, a fin de que su fe no decaiga en medio de esa tremenda persecución. Ahora, es Dios quien despierta en nosotros, en nuestros corazones, ese deseo por aquellos que están lejos, por aquellos que no vemos con frecuencia, por aquellos que hemos dejado de ver a través de los años y que sirven en otros lugares. Yo no siente, aunque tiene que dejar atrás la comodidad de su hogar, la comodidad de su iglesia, tal vez tiene que hacer un viaje larguísimo, invertir recursos, pero es algo imposible de reprimir. Y Dios te envía. Algunos llegan hasta el fin de la tierra, misioneros que están en lugares perdidos. Pero es Dios el que crea ese deseo imposible de detener en el corazón del obrero. Una nueva marca del servicio verdadero: tener un espíritu dispuesto y sumiso. Pablo escribe: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hermanos, para la carne
Es mucho más fácil y tal vez más atractivo orar para que otros sean usados por el Señor, antes que orar para que Él nos use a nosotros. Pero tal como Isaías, cuando Pablo escuchaba el llamado de Cristo para servir, o cuando veía una necesidad espiritual, él decía, heme aquí, envíame a mí. Es necesario orar para que vayan obreros a la mies. La cosecha está ahí. Pero la verdadera medida de nuestro interés en su obra radica en nuestra disposición para que sea Él quien nos use a nosotros en el servicio. El anhelo de Pablo era servir a Dios siempre, siguiendo la voluntad de Dios. Uno podría pensar que Dios en su soberanía finalmente va a hacer lo que Él planea de cualquier manera. ¿Qué propósito tendría entonces orar por los obreros? Dios tiene un plan perfecto. En realidad es como una partitura musical que está siendo tocada por una gran orquesta y está dirigida por Dios. Cada miembro de esa orquesta está obligado a tocar la parte de esa melodía que le ha correspondido para estar en armonía con Dios, estar dentro de la voluntad de Dios. Si yo entro a tocar y quiero tocar lo que yo quiero, sin duda que voy a desentonar y no voy a calzar y me voy a deprimir y no habrá paz en mi corazón y voy a retroceder y voy a abandonar. Uno tiene que entrar al servicio con una voluntad totalmente dispuesta y sometida a la voluntad del Padre. Entonces, la oración consiste en aprender a tocar la melodía que el plan eterno de Dios ha establecido y hacer todo lo que está en armonía con la voluntad de ese director. La práctica de exigir cosas a Dios de acuerdo a mi voluntad es pervertir la verdad. Es un intento de torcer la voluntad perfecta de Dios para favorecer la voluntad imperfecta y pecaminosa de uno mismo. Pablo siempre procuró el avance del reino mediante el cumplimiento de la voluntad propia de Dios y no la de él. Por eso escribe, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Otra marca del servicio verdadero. Un espíritu amoroso. Porque, verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El servicio espiritual que debe tener todo obrero del Señor es tener un espíritu con amor, lleno de amor. Pablo tenía ese deseo, deseaba visitar a los hermanos de Roma para servirles con amor en el nombre de Dios. Él no iba como un turista para conocer Roma o para pasar un tiempo grato con los hermanos. Él quería ir a Roma para dar de sí mismo, no para entretenerse o darse un gusto. Si vemos a la obra como un medio para recibir aprecio o satisfacciones personales, quiere decir que no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios para el ministerio. La característica más sobresaliente del amor genuino es darse a sí mismo, sin egoísmo, sin desear recibir beneficio alguno de esa visita. Todo lo contrario, Pablo quería tener la oportunidad de comunicarles algún bien espiritual, algún don celestial, una gracia proveniente del Espíritu Santo. No era la salvación, puesto que proviene directamente de Dios, de la voluntad. Tampoco un don espiritual proveniente del Espíritu Santo. Él se refiere a cualquier beneficio espiritual que él pudiera comunicar a través de la predicación, o la enseñanza, o la exhortación, o orientar en alguna situación de problema interno o de disciplina.
Él quería que esos hermanos fueran confirmados en su fe, es decir, que pudieran crecer en todo aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Ese es el espíritu amoroso. Un espíritu humilde. Esto es el verso 2. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo sabía que este viaje no solo sería de beneficio para los hermanos de Roma, él también sería bendecido, como ocurre en todos los viajes. Pablo, a pesar de su testimonio personal, del poder que Dios le había investido, ese tremendo ministerio que él desarrollaba, él nunca creyó estar fuera del alcance para ser edificado espiritualmente por otros creyentes. Él no se sentía sentado en el Olimpo, inalcanzable. Su espíritu humilde afloraba en esta carta. Él sabía que también iba a recibir bendición al visitar a los hermanos de Roma. Un obrero fiel debe tener no solo un espíritu agradecido, un espíritu comprometido con la obra y los hermanos, o un espíritu dispuesto, sumiso y amoroso. También debe tener un espíritu humilde. Las personas con ese espíritu nunca se enseñorean de aquellos a quienes sirven en Cristo. Pablo advirtió a los ancianos que no se enseñorearan de quienes están bajo su cuidado, sino que fueran ejemplos para él. Él dijo, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un espíritu que da fruto, fructífero. Verso 3. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo expresa que en este viaje también tiene por objeto alcanzar frutos espirituales para los hermanos que están en Roma. Él no iba solo para ejercer acción social o buscar o resolver problemas, cosas que a lo mejor eran necesarias, pero su ministerio siempre buscó incansablemente frutos espirituales en los convertidos, ya sea un crecimiento espiritual o una vida de santidad, ya sea que crecieran en fe y amor o tener un espíritu de generosidad. Él quería que ellos crecieran espiritualmente. No hay nada más alentador para los pastores, para los maestros de escuela bíblica, para los líderes o los obreros, que ver resultados espirituales en las vidas de aquellos a quienes han estado ministrando. No hay una recompensa más grande, en verdad, que conducir a alguien a Cristo o ayudar a otros a crecer en eso. Ese era el gozo de Pablo. Verso 14. Otra marca del servicio verdadero, tener obediencia, un espíritu obediente. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esta es la otra marca, la obediencia. Cuando Pablo, perdón, cuando Pablo recibió el llamado del Señor, él iba en una cabalgata persiguiendo a los creyentes, dispuesto a destruir el evangelio a cualquier costo. Pero en el momento en que él se convierte, sintió el peso de ese llamado que venía del cielo. De tal manera que él se sentía deudor. Me es impuesta necesidad, dijo a los corintios. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Se sentía de una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque él
veía el cambio de ser un criminal, perseguidor del Evangelio, para encarcelar y para matar a los cristianos. Y ahora era un ministro que predicaba el Evangelio. Entonces, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, tendré recompensa. Pero si es de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, él, en cualquier situación de ánimo, él iba a obedecer la comisión que le había dado el Señor Jesús. Este texto está en 1 Corintios 9, 16 y 17. Dice, hermanos, todo pastor y obrero del Señor de corazón sincero sabe que hay tiempos cuando el ministerio se convierte en su propia recompensa, cuando el estudio, la preparación, la enseñanza, el pastoreo de las almas son apasionantes en sí mismos. Hay ocasiones, sin embargo, cuando el trabajo no parece tan atractivo, pero que de todas maneras tenemos que estudiar, a pesar de que haya cansancio, a pesar que no haya ganas, tenemos que prepararnos, tenemos que enseñar y pastorear, porque nos ha sido impuesta necesidad de hacerlo. Pablo dice, soy deudor, tengo una deuda. Y tenemos esa obligación ante Dios y ante las personas a quienes servimos. Porque Cristo es nuestro Señor, nosotros siervos, inútiles. El siervo no sirve únicamente cuando tiene ganas de hacer. Y eso sería un siervo muy mediocre. Pablo se sentía deudor de todos. Y lo era en dos sentidos. Primero, deudor a Dios por causa de los gentiles. Era el único apóstol que había sido designado por Dios para ir a él. Estaba bajo la obligación divina de ministrar el evangelio de Dios a él. En segundo lugar, él sentía que tenía una deuda con los creyentes romanos a causa de su necesidad espiritual. Él quería ir para que ellos recibieran bendición, enseñanza, apoyo. Esa es la misma obligación que cualquiera de nosotros tendríamos cuando vemos que se está incendiando la casa de alguien, o bien esa persona se encuentra en una situación de peligro. Recuerdo cuando estaba en mi trabajo en la farmacia con Pablo y escuchamos por la radio que hay un incendio en el lugar donde tiene su parcela el hermano Jorge Riquelme. Y sin pensarlo dos veces, fue algo imposible de parar. Partimos para allá. Fuimos los primeros en llegar. Se estaba quemando todo el pasto. Y al poco rato empezaron a llegar los hermanos. Fue una jornada tremenda. Pero ¿quién lo motivó? El Señor. Es algo. Esa misma sensación es la que tenía Pablo respecto a predicar el Evangelio. Imposible de parar. Esa clase de necesidad se presenta tanto entre los gentiles incrédulos como en los judíos incrédulos, dice. Soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Pablo sentía que él, cualquiera sea, tenía que rescatarlo de la muerte espiritual. No podía hacer acepción de personas. El Evangelio es el gran igualador. Lo necesitan todos por igual, pobres y ricos, educados e ignorantes, famosos o desconocidos. Recordemos que la primera persona a quien Jesús se le reveló como el Mesías fue una mujer adúltera, que era de Samaria, una raza aborrecida por los judíos. No se trataban judíos y samaritanos, pero él se acercó a ella con una compasión amorosa y ella fue usada para atraer a muchos de los samaritanos a la fe en el Mesías. Ese es un espíritu obediente. Y finalmente, un espíritu pronto. Verso 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La vida tenía solo un valor para Pablo. Ese era hacer la obra de Dios. Él
Estaba consumido por un deseo ferviente de servir a Dios. Y eso incluía servir a otros, sin distinción en su nombre. Él había escrito a los colosenses: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En Filipenses él les dijo: el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Aquí hemos tenido una enseñanza que llega no solo a la mente, llega al corazón. Tremendo desafío. Vamos a orar. Señor, gracias damos, como Pablo lo hacía. Tenemos gratitud, porque tu palabra, Señor, despierta en nosotros anhelos, deseos, que están ahí escondidos, dormidos, pero tu Espíritu Santo pone esas motivaciones, lo mismo que vivió Pablo. No hay nada desconocido, son experiencias que de una u otra manera ya hemos vivido o vamos a vivir. El deseo de compartir el Evangelio. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a comprender y a tomar estas enseñanzas como enseñanzas de vida. Nuestra responsabilidad es sentirnos deudores, tal como Pablo lo sentía, deudores de todos aquellos que no han recibido la santa palabra, el Evangelio de salvación. Bendiga a nuestra iglesia, Señor. Bendiga a nuestro pastor, a su familia, Señor. Denle las fuerzas que ellos necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.